Episodio número 2845. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este miércoles 3 de julio, el bautismo de Jesús. Avanzando en el marco de esta lección número 1, el comienzo del Evangelio, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Esta semana hemos estado desarrollando diferentes lecciones. Inicialmente hicimos la introducción y también la parte del sábado. Luego en la parte del domingo estuvimos viendo el misionero fracasado. En la parte del lunes, una segunda oportunidad. Ayer martes, el mensajero. Y para hoy, el bautismo de Jesús. Y así como se lo habíamos mencionado, también tenemos el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien hoy va a dar una cátedra poderosísima acerca de la divinidad de Cristo, de la naturaleza de Cristo, y eso obviamente será más adelante en el transcurso del programa. También al final estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo usted puede seguir colaborando para desarrollar todos los proyectos que tenemos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, que podamos ser discipulados por ti, para que de esa manera sigamos las pisadas de Jesús a cada paso que demos. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El bautismo de Jesús. De inmediato se nos invita a leer Marcos capítulo 1, los versículos del 9 al 13, para responder a la pregunta: ¿quién está presente en el bautismo de Jesús y qué sucede? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículos 9 al 13. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Ahí está lo que dice Marcos 1, del 9 al 13, y ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿quién está presente en el bautismo de Jesús y qué sucede? En el bautismo de Jesús, aquí escribí, estuvo presente toda la deidad. El Padre reconoció a Jesús como su Hijo, el Hijo fue bautizado y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él. Lo que aconteció a continuación fue Jesús realizando la preparación final al desierto para el inicio de su ministerio público. Eso fue lo que sucedió y fue sumamente interesante porque fue el inicio de nuestra victoria, donde el primer Adán cayó, el segundo Adán venció.
Juan bautiza a Jesús en el río Jordán, y cuando asciende del agua, o sea, cuando sube del agua, ve los cielos abiertos y al Espíritu Santo descender sobre él como una paloma. No dice que el Espíritu Santo es una paloma, por si acaso, sino en forma de paloma, porque esa era la señal que Juan había recibido del Padre antes de que esto sucediera. Entonces, la voz de Dios desde el cielo dijo, nada más y nada menos lo que dice Marcos 1:11, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. O sea, en estos eventos se señala la importancia del bautismo de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una vez más repetimos, están presentes y declaran juntos el inicio del ministerio de Jesús. La importancia de este evento encontrará su eco en la escena de la cruz registrada en Marcos capítulo 15. Muchos de los elementos de la narración reaparecen en esta escena. Así que eso que vimos ahora en Marcos 1 del 9 al 13, lo volveremos a ver en Marcos capítulo 15. El Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto, tal y como dice Marcos 1:12. La palabra griega original, traducida como impulsó, es ekbalo, el término comúnmente usado en el Evangelio de Marcos para referirse a la expulsión de demonios. Sumamente interesante la relación, cómo Jesús es llevado por el Espíritu Santo y cómo Jesús expulsa demonios en todo el relato del Evangelio de Marcos. La presencia del Espíritu Santo aquí ilustra su poder en la vida de Jesús. El Señor ya está iniciando el viaje de su ministerio e inmediatamente se enfrenta a Satanás. Es lo mismo que sucede contigo y conmigo. Tú decides aceptar a Jesús. Bien, bien haces. Todos debemos hacerlo, pero sabes que tendrás una guerra con el mismísimo demonio. Pero gloria sea nuestro Dios, porque Jesucristo nos da la victoria. El aspecto de la lucha en esta escena se muestra mediante la referencia a los 40 días de la tentación, a la presencia de animales salvajes y al servicio que los ángeles brindaron a Jesús. Una característica inusual de la escena con la que comienza el Evangelio de Marcos es la presentación de Jesús como un personaje divino y humano a la vez. Como divino, es el Cristo, el Mesías, anunciado por un mensajero, alguien más poderoso que Juan, el Hijo amado sobre quien el Espíritu desciende. Pero vemos lo siguiente acerca de su dimensión humana. Es bautizado por Juan, no a la inversa. Es impulsado por el Espíritu. Es tentado por Satanás. Está con animales salvajes y es atendido por los ángeles. Entonces, ¿por qué estos contrastes? ¿Por qué este cambio, esta diferenciación de escenas, Cristo como divino, Cristo como ser humano? Porque esto apunta a la realidad asombrosa de Cristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, y sin embargo, también un ser humano, nuestro hermano y ejemplo. ¿Podríamos abarcar completamente esta idea con nuestra mente? No es posible, pero es algo que aceptamos por fe y nos maravillamos por lo que esta verdad nos revela acerca del amor de Dios hacia la humanidad. De inmediato se nos invita a responder una pregunta en base a lo que estamos analizando. ¿Qué nos dice acerca del asombroso amor de Dios el hecho de que, aunque Jesús es Dios, estuvo dispuesto a asumir nuestra humanidad a fin de salvarnos?
Y para responder esta pregunta, creo que hay dos cosas que podemos hacer. Número 1, escuchemos a continuación el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, y luego vamos a tener una reflexión de otra cita que vamos a analizar para poder dar una respuesta contundente. Primero, escuchemos el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien hoy, repetimos, va a hablar acerca de la naturaleza de Cristo. Bienvenido, pastor y profesor. Algunas personas, tratando de explicar la existencia de Jesús, han distorsionado su naturaleza. Por ejemplo, hay algunos que dicen que Jesucristo fue 50% humano y 50% divino. Otros dicen que Jesucristo fue 100% divino, no humano. Otros dicen al contrario, que Jesucristo fue 100% humano, nada divino. Y hay otros que aún mencionan diciendo que Jesucristo en su carne, en sus huesos, fue humano, pero su mente fue divina. Ninguno de estos conceptos son sostenidos por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como adventistas creemos que Jesucristo fue 100% humano y 100% divino. Si Jesucristo no fue 100% humano, entonces lo que nos dice Hebreos capítulo 4, 15 y otros pasajes bíblicos más son una farsa. Por ejemplo, Hebreos 4:15 dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Jesucristo no fue humano, no podía ser tentado según nuestra semejanza. Si Jesucristo no fue humano, entonces tuvo mucha ventaja para nosotros y por lo tanto no es un ejemplo para nosotros como seres humanos. Por otro lado, si Jesucristo no fue 100% divino, entonces Jesucristo no nos puede salvar. No tiene por qué morir por nosotros para salvarnos. No hay autoridad en la salvación. De paso, en Juan capítulo 10, 17 y 18, también el capítulo 11, 25, y en el capítulo 14, versículo 6, habla de que Jesucristo tiene vida en sí mismo. Y como tiene vida en sí mismo, Él tiene poder para darla y tiene poder para recobrarla. Y no solamente eso, sino que Él da vida a los que creen en Él. Él da vida eterna a los que creen en Él. Él es vida en sí mismo. Él genera vida. Él da vida al que Él quiere. Es exactamente al que acepta a Él, que lo acepta como Salvador personal. Si Jesucristo es solamente un ser humano y no es divino, no tiene poder para salvarnos, por la sencilla razón de que un ser humano no tiene capacidad, o un ser creado no tiene capacidad para salvar al pecador. De paso, si un ser creado podía salvar al pecador, pues pudo haber venido cualquier ángel a salvarnos. Pero se hizo un plan de redención desde antes de la fundación del mundo para que esto sea hecho por un ser divino, por un ser no creado. Dios se pone en la posición del ser humano para pagar por el pecado y así demostrar en su carácter que Él es amor, que Él ama al ser humano pecador. De ahí que nosotros debemos quedar bien claro que este plan de redención funciona teniendo a Jesucristo con su naturaleza 100% humana y 100% divina. Gloria sea nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Jesús fue y sigue siendo 100% humano, así como escuchamos que nos lo aclaró y nos lo especificó el doctor y pastor Franklin Martí,
pero también es 100% divino. O sea, Jesús no perdió ningún atributo de su humanidad o de su divinidad. A continuación, la cita que le mencioné, y esta se encuentra dentro del capítulo 4 del deseado de todas las gentes. Dentro del capítulo 4, un Salvador nos es nacido, y específicamente en la página 32, párrafo 3. Noten lo que dice esta poderosa cita. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 4, un Salvador os es nacido, específicamente en la página 32 y el párrafo 3. Con una cita como esta, con un comentario que hemos escuchado, yo creo que estamos más que preparados para responder a la pregunta que nos dice acerca del asombroso amor de Dios, el hecho de que, aunque Jesús es Dios, estuvo dispuesto a asumir nuestra humanidad a fin de salvarnos. Aquí escribí, el hecho de que estuvo dispuesto a asumir nuestra humanidad luego de 4,000 años de pecado, siendo 100% divino, nos deja sin palabras del gran amor que tiene Dios para con nosotros. Yo no puedo seguir mi vida cristiana igual si yo entiendo esto y reconozco esto. Si yo entiendo esto y reconozco esto, nunca más voy a vivir una vida cristiana mediocre, porque fue un costo demasiado alto el que Cristo pagó por nosotros. ¿Cómo es posible que le demos un cristianismo mediocre a aquel que dio todo por amor a nosotros? No es posible. Diría Elena de White, me avergüenzo de escribirlo y de pensarlo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el bautismo de Jesús no simplemente fue un ejemplo. Más que eso, el bautismo de Jesús es una representación de lo que tú y yo podemos obtener cuando toda la divinidad está de nuestro lado. Tenemos la victoria asegurada. El enemigo no tiene parte con nosotros. Y así como Jesús estuvo haciendo nada más y nada menos que ekbalo, es decir, impulsado por el Espíritu, cuando fue y llegó al desierto y venció y echó al enemigo fuera, asimismo, la presencia del Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestra vida, nos dará la victoria. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque de verdad lo que has hecho por nosotros no tiene comparación. Haber hecho este gran sacrificio, no tenemos cómo pagarlo. Lo único que podemos es agradecerte con una vida consecuente a lo que tú nos has revelado. Ayúdanos, danos el poder para vencer. Ayúdanos a no vivir vidas a medias. Ayúdanos a vivir vidas a plenitud, dejando que el Espíritu Santo nos gobierne, así como Cristo lo hizo. Tan pronto fue bautizado, y desde antes sabemos, oh Dios, toda su vida fue llena del Espíritu. Llénanos también a nosotros, así como lo hiciste con Cristo, no importa el precio que haya que pagar, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Espere, con la ayuda de nuestro Dios, para este jueves 4 de julio, el Evangelio según Jesús. En el marco de esta lección número 1, el comienzo del Evangelio, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 203-302-0397, una vez más 203-302-0397, y también al correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com, roasisdeesperanza@gmail.com. Recuerden que también pueden hacer el donativo vía PayPal. Recibimos ese donativo directo cuando usted pone ese correo electrónico, y si quiere también hacer un envío de otra manera, comuníquese con nosotros, porque estamos abiertos a todos los proyectos que estamos realizando, proyectos de creación de página, creación de aplicación, creación obviamente de nuevo contenido, y sobre todo el empleo que queremos para una persona que pueda dedicarse a tiempo completo. Y qué mejor persona que Omar Medina. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.